Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy y no se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo escribir una expresión verbal algebraica. Entonces vamos a ver aquí 4 ejemplitos. En el primero nos están diciendo el cociente del doble de un número y el cubo de otro. Ojo porque acá hay palabras claves para saber qué tipo de operaciones se están realizando. Entonces en el primero encontramos el cociente. Recordemos que el cociente quiere decir división, entonces yo ya sé que va a ser una división, ¿sí? Entonces ya digo que mi operación de por sí es una división. Entonces, ¿cómo represento la división? De esa forma. Entonces digo, el cociente es decir, la división del doble de un número. Recordemos que el doble quiere decir 2, ¿sí? 2 veces ese número. Ese número, como no lo conocemos, lo puedo representar con cualquier letra. En este caso yo lo voy a representar con X. Entonces, el cociente del doble de un número, ¿sí? Que es el primer valor porque me lo están indicando. Y en este caso el cubo de otro. Nos están diciendo, oiga, de otro número, no el mismo. Entonces ese otro lo tengo que representar con otra variable. Entonces lo puedo representar con cualquier variable y dice el cubo, quiere decir que está elevado a la 3. Entonces el cubo de otro número, en este caso lo voy a representar con Y. ¿Por qué no lo puedo colocar X? Porque entonces estaría diciendo que es el mismo número y no, nos están diciendo que es un número diferente pero que está elevado al cubo. Entonces de esta forma representamos esta primera expresión verbal. Entonces palabras claves, la operación, ¿cierto? Y luego nos dicen acá en el segundo ejemplo, de esta forma pues se representaría el primero, ¿no? En la segunda nos están diciendo el doble de un número aumentado en 5. Cuando hablamos de aumentado nos están diciendo suma, ¿sí? Vamos a tener dos, en este caso, dos términos y nos están diciendo aumentado, eso es un sinónimo de suma, entonces vamos a colocar más. El primer término nos dice el doble, quiere decir 2 veces de un número, entonces decimos, en este caso 2 veces el doble. Ese número que no conozco lo voy a representar con una X. Y dice aumentado, es decir, sumado en 5. Entonces, en este caso, ¿cuánto le voy a sumar? 5. Entonces, recordemos, el doble de un número, sí que no conozco, mírenlo, aumentado, es decir, sumado, le sumo, ¿cuánto? 5. Aquí está. De esa forma se representa esta expresión verbal. En el tercero nos dice el triple de un número incrementado. Incrementado también es un sinónimo de suma. Entonces podemos establecer que van a haber dos términos sumándose. El primero es este, que nos dicen el triple de un número. Entonces quiere decir 3 y lo voy a representar en este caso ese número que no conozco con una X. Y le voy a sumar ¿cuánto? 2, porque dice aumentado en 2. Entonces de esa forma se representaría la tercera. Y la última nos están diciendo el cuadrado de un número aumentado en 5. Fíjense que todas estas son restas, sumas. Entonces acá tenemos, nos están diciendo que el primer término, fíjense, siempre va a ser el primero antes de indicar la operación. El cuadrado de un número, entonces ese número como no lo conozco y me están diciendo el cuadrado, quiere decir que está elevado al cuadrado. Entonces x al cuadrado más ¿quién? Aumentado en 5. Entonces me quedaría x al cuadrado más 5, ¿listo? Entonces para que lo tengamos presente, palabras claves y tener claro cuándo es un exponente y cuándo es multiplicación. Entonces, cuando nos dicen el doble, el triple, ¿sí? O 5 veces un número o 6 veces un número, quiere decir multiplicación. Cuando dice el cuadrado, el cubo, elevado a la 5, a la quinta, todo eso es un exponente, ¿listo? Entonces, chicos, que tengan buen día, chao.